Bueno, pues 4 años después de Regreso al Futuro, en 1989 llegaba Regreso al Futuro parte 2, ¿no? Segunda parte. Entonces, bueno, volvía a estar todo igual, mismo reparto, mismo equipo técnico, mismo director, todo firmado por Steven Spielberg, es decir, las películas se rodaron prácticamente a la par, ¿no? Y bueno, continuando los hechos de Regreso al Futuro desde el mismo punto en el que se termina la primera película. Se tenía que decir que la primera película era un poco más maña, ¿no? Era un poco... Era cuestión de maña del director, ¿no? Era un poco más infantil, ¿no? Era un poco más simple, bueno, no infantil, sino eso, simple, eso. Y te daba un producto que era en plan, bueno, valores un poco más clásicos. No te dejes pisotear, no sé qué. Al final los que realmente son buenos aplastando a los abusones, ¿no? Es decir, la vuelta de tuerca de, pues eso, de ten fe en ti mismo, no te dejes pisotear, bla. Entonces en esta película parece que se hace una crítica un poco más política, un poco más en conjunto, ¿no? Porque se tienen más en cuenta los valores del coche, ¿no? De lo que son los viajes en el tiempo, de las ventajas, desventajas, es decir, los cambios sociales y tal, más palpables de un modo más global, ¿no? Más elocuente. En la primera era solo Hill Valley y todo ese rollo, y aquí Biff, el abusón y tal, pues tiene más protagonismo y todo ese rollo. Entonces, bueno, en ese aspecto es un paso un poquito más maduro, ¿no? La segunda película. Posiblemente de todas sea la más seria, ¿no? La más madura, la segunda. Porque aquí se va al futuro, pero futuro, al 2000 no sé cuánto. Que bueno, ya vemos que nuestro futuro no es así, pero bueno. Bueno, una crítica al consumismo y tal y cual, un poco al liberalismo, ¿no? A las nuevas modos de liberalismo que salió. Y bueno, en plan, protege tu culo y el de los tuyos, ¿no? Más o menos es eso. Pero aquí, bueno, se dota de un poco más de inteligencia a los villanos y tal y cual. Es decir, tal como dejan las cosas cerradas en la primera, aquí les vuelven a dar vuelta a la tortilla. Y es que la primera simplemente había un viaje atrás en el tiempo y luego adelante. Pero aquí es de atrás a adelante, atrás, más atrás aún y más para adelante aún. O sea, aquí hay un lío de viajes en el tiempo que flipas. Se introducen elementos propios de la saga Regreso al Futuro que son una maravilla. Y todo a la misma altura que la primera película, ¿no? Todo igual. Es decir, aquí viajan al futuro porque el hijo de McFly la lía en el futuro por temas con Tannen y más cosas. Y bueno, acaban en el super futuro, digamos, ¿no? Futurista, con naves que vuelan y tal y cual, ¿no? Pues bueno, te cagas porque repiten escena de la primera película en plan homenaje y les sale de maravilla. Es decir, no te suena un refrito, no te suena una falta de ideas, ¿no? La persecución alrededor de la plaza central de Hill Valley en plan futurista aquí en comparación con la primera, a mí me pareció súper entrañable, ¿no? Como diciendo, la gente nunca cambia, ¿no? El tiempo cambia, pero lo que se lleva en la sangre es lo que eres, ¿no? Y bueno, es un poco como que la raza humana y la gente pues tiende un poco a tropezarse y un poco a hacer siempre lo de siempre. Es decir, grandes cambios se aprecian a grosso modo, pero no en particular en las personas, ¿no? Y bueno, introduce los elementos como el hover patín, o sea, un elementazo de la saga, ¿no? El hover skate, o como coño quieran llamarlo. Bueno, momentos súper graciosos, ¿no? En el bar futurista. Solo quiero una Pepsi, ¿no? Solo quiero una Coca-Cola o no sé qué, ¿no? Y luego entran Biff, el abusón, con los demás. Y de fondo suena Beat It de Michael Jackson, es decir, con la pelea en el bar, o sea, esos son momentazos que tiene la película muy buenos. Es decir, que la película tenía su momento, ¿no? Pues a partir de la segunda supongo que destaca más esto. Y bueno, para adelante, para atrás en el futuro, porque intentan coger un almanaque, ¿no? Una revista deportiva de estas, donde ponen los resultados de las carreras, llevarla al pasado y que Biff, o sea, Biff, el malo, ¿no? Y que su yo del pasado se forre, ¿no? Con lo de las apuestas. Claro, esto no tiene mucha sostenibilidad, es decir, no me acaba de sostenerse mucho esa idea espacio-temporal, pero claro, tenemos que entender que la película no se centraba en eso en exceso, ¿no? Quizá puede pecar de error, pero bueno, yo lo veo como lo que es, que la película no pretendía ser la gran cosa fiel a la ciencia y todo ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, momentos entrañables por doquier, se siguen sucediendo los hechos de una manera maravillosa, la música, la dirección, toda apabullante, una peliculita un poquito más madura que la primera, con grandes momentos, para adelante, para atrás, o sea, introduciendo desde el super pasado al super futuro, es decir, alucinante, y bueno, como encadenan todos los hechos está labrado de una manera impresionante, ¿no? Con lo de la madre de Marty, ¿no? Casándose con el Tannen, y bueno, es grandes momentos que tiene la película, ¿no? Es decir, no baja el listón para nada respecto a la primera, y eso que la primera era una gran película. Se podría decir que la segunda en ciertos aspectos me gusta más que la primera. Es decir,
pierde el tema de la innovación, pero empieza y termina de una manera impresionante, súper entretenida, grandes momentos y como digo siempre homenajeándose a sí misma, ¿no? Homenajeando a la primera película y tal, y nuevamente dejando final abierto para una tercera película que cerraría la trilogía Regreso al Futuro. Pues como digo, pues una obra que recuerda mucho al pasado, al gran cine de antes y que, pese a que quizás no contara con la misma gracia, con el mismo tirón que la primera, es muy recomendable. Si te gustó la primera, la segunda te va a encantar igual. Una secuela muy a la altura y en algunas cosas, como ya digo, súper a la original. Y bueno, seguimos viendo en forma a Michael J. Fox, a Christopher Lloyd, o sea, a todos. Y bueno, cómo retratan Hill Valley en el presente, en el pasado y en el futuro, impresionante. O sea, contaban con un dinero y unos efectos especiales que para esa época son encantadores. Sobre todo, pequeño spoiler, ¿no? Con la escena al final de McFly pasando por la parte de atrás del escenario y en la parte de enfrente el McFly de la primera película tocando la guitarra, o sea, esto ahora lo podemos hacer fácilmente con un croma, con lo que sea, ¿no? Pero pensad en esa época, en el 89, estos eran unos efectos súper bien conseguidos, cómo cuidó los planes el director, cómo lo planeó todo, es decir, tiene un mérito en ese aspecto de la película también muy destacable, ¿no? Y como estas cosas, bueno, casi todo le mencioné la primera porque tiene la esencia muy de la primera y bueno, prepara el terreno para la tercera parte que podría ser la más floja, pero esta segunda parte la verdad es que es muy destacable y muy recomendable, los viajes locos para adelante, para atrás, todo se mantiene como en la primera, o sea, encantador, muy recomendable. Gracias.